Se burlaron porque heredé un mísero peso. Toda la sala sonreía con desprecio, hasta que el abogado dijo, de hecho, hay una carta privada, solo para ella. Y entonces, solo hubo silencio. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire acondicionado de la notaría en las lomas era tan frío que se me metía en los huesos, o quizá era solo el hielo que emanaba de mi propia familia. Llegué puntual, a las 10 en punto, sintiéndome tan fuera de lugar como una pieza de barro sin coser en una vitrina de cristal de Murano. Mi vestido negro, el más formal que tenía, lo había comprado en una tienda de segunda mano para el funeral de una amiga de la universidad. A mi lado, mi madre, Sofía, era una estatua de luto de Chanel, ajustándose un collar de perlas que probablemente costaba más que mi apartamento y mi taller juntos. No me miraba. Para ella, yo era una mancha de tinta en un certificado de pureza, una anomalía que prefería ignorar. Mi padre, Ricardo Garza, estaba sentado a la cabeza de la mesa de caoba pulida, con la mandíbula tan apretada que parecía tallada en granito. Su mirada pasó sobre mí, no con odio, sino con algo peor, una profunda y agotada decepción. Era la mirada que le dedicaba a una inversión fallida. Y luego estaba Mateo, mi hermano mayor, el hijo de oro, el flamante vicepresidente de Garza Global. Me sonrió, una sonrisa ancha y blanca que no le llegaba a los ojos. Era la sonrisa condescendiente de un rey mirando a un bufón de la corte. El licenciado Morales, un hombre cuya cara parecía inmune a cualquier emoción, comenzó la lectura. La voz monótona desgranaba un imperio, el penthouse en Polanco para mi madre, la colección de relojes suizos para mi padre, las propiedades en San Miguel de Allende, el yate en Cancún. La mayor parte de las acciones y el futuro de la empresa, como todos esperábamos, fueron para Mateo. Él asintió con la solemnidad fingida de quien recibe una corona que siempre supo que era suya. Yo esperaba mi nombre con una resignación amarga. No quería su dinero, pero una parte de mí, la niña que una vez buscó su aprobación, anhelaba un pequeño gesto. Un recuerdo, una pieza de arte que le gustara al abuelo, algo que dijera, te vi. Finalmente, el notario llegó a mi nombre. Hizo una pausa, un pequeño truco teatral que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Y para mi nieta, Ximena Garza, quien ha elegido su propio camino, leyó con una claridad cruel, le dejo la suma de $1 mexicano. Un silencio. Un latido. Y luego, la explosión. La primera fue la carcajada de mi padre. No fue una risa pequeña, sino un estallido sonoro, gutural, que llenó la habitación. Mateo resopló, negando con la cabeza. Supongo que eso es lo que te ganas por jugar con lodo todo el día, murmuró, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Mi madre se cubrió la boca con una mano enjollada, pero sus hombros temblaban de risa contenida. Primos, tías, todos ellos, sonreían con suficiencia, intercambiando miradas cómplices. Sentí como la sangre se me subía a la cara, un calor abrasador que me quemaba las mejillas y el cuello. El frío de la habitación se había ido, reemplazado por el fuego de la humillación más absoluta. Quería gritar, llorar, volcar la mesa. Pero en lugar de eso, una extraña calma gélida se apoderó de mí. Los miré. Probablemente los miré, uno por uno. Y por primera vez, no los vi como mi familia. Los vi como especímenes bajo un microscopio, la inseguridad patológica de Mateo, disfrazada de arrogancia, el pánico social de mi madre, aterrada de que mi existencia, común, pudiera manchar su estatus, el dolor reprimido de mi padre, tan endurecido por sus propias decepciones que solo podía repartir más de lo mismo. Enderecé la espalda.
Levanté la barbilla. Asentí una vez hacia el licenciado Morales, como si aceptara un premio. Entendido, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Estaba a punto de levantarme, de caminar fuera de esa habitación y de sus vidas para siempre, cuando el notario carraspeó. No fue una tos, fue un sonido deliberado, un golpe seco en el silencio expectante. Un momento, dijo, y sus ojos grises se fijaron en mí. Hay un apéndice. Don Alejandro dejó un sobrelacrado, con instrucciones notarizadas de ser entregado únicamente a la señorita Ximena en privado. Hizo una pausa y su mirada recorrió la mesa. Y una advertencia legal, su contenido prevalece sobre cualquier disposición anterior en caso de conflicto de intereses. El silencio que cayó entonces fue diferente. No era un silencio de expectación burlona. Era un silencio pesado, denso, cargado de una electricidad repentina. La sonrisa de mi padre se congeló. Mi madre bajó la mano de su boca, sus ojos ahora abiertos de par en par. Mateo frunció el ceño, confundido. El miedo, un invitado inesperado y desagradable, acababa de sentarse a la mesa de los Garza. Y yo era la única que sabía que estaba por servirse el plato principal. El licenciado Morales me guió a un pequeño despacho contiguo. La puerta se cerró con un clic suave, amortiguando el murmullo confuso que dejábamos atrás. Sobre una mesa de cristal, solitario y esperando, había un sobregrueso de papel color crema. Mi nombre, Ximena, estaba escrito en la caligrafía elegante e inconfundible de mi abuelo. El sobre estaba cerrado con un sello de cera roja, y en el centro, la marca de su anillo, un pequeño sol oaxaqueño, el mismo que yo solía grabar en la base de mis primeras vasijas. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Dentro había varias páginas, escritas a mano con tinta negra. La primera frase me robó el aliento. Ximena de mi corazón, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque la primera parte de mi plan funcionó. Te obligué a mirar al lobo a los ojos. Sé que dolió. Tenía que doler. Necesitabas ver sus verdaderos rostros, sin máscaras, en el momento en que te creyeran completamente impotente. Perdóname por la herida, pero era necesaria. Ahora, te daré las armas para domarlo. Las palabras del abuelo abrieron una compuerta en mi memoria, y los recuerdos me inundaron, pero esta vez con una claridad dolorosa y nítida. Me vi a los 19 años, en la cocina de la casa familiar. Mis manos estaban cubiertas de arcilla seca y mis ojos brillaban de emoción. Le estaba explicando a Mateo mi proyecto final de la universidad, un plan de negocios completo que había llamado Corazón de Tierra. Era una marca de lujo que fusionaría la artesanía tradicional oaxaqueña con un diseño minimalista y moderno. Hablaba de comercio justo, de contar las historias de los artesanos, de crear una marca con alma. Mateo me escuchaba, asintiendo, con una mirada extraña en sus ojos que en mi ingenuidad confundí con interés. Ahora, al recordarlo, reconocía el pánico depredador de quien descubre un territorio virgen y decide reclamarlo. Un mes después, en la cena de Navidad, anunció su nueva visión para la empresa, Legado Moderno, una copia al carbón de mi idea, despojada de toda su alma y presentada como la cúspide de la innovación empresarial. Mi padre lo había felicitado, con los ojos llorosos de orgullo. Cuando intenté decir que esa era mi idea, mi padre me silenció con una mano. No seas ridícula, Ximena. Concéntrate en tus hobbies. La carta del abuelo parecía leer mis pensamientos. Vi cómo te robaba tu visión, nietecita. La vi en sus ojos antes de que lo hiciera. Y vi cómo el miedo de tu padre le impedía ver la verdad. Él no te ve a ti, ve el fantasma de sus propios sueños rotos. El recuerdo cambió. Ahora estaba en una cena, con unos importantes socios de mi padre. Mi madre me había obligado a ir. Debajo de la mesa,
me pellizcaba el brazo cada vez que intentaba hablar de mi trabajo. Habla del clima, de arte, de cualquier cosa, me siseó. No menciones el barro. No nos avergüences. Más tarde esa noche, la escuché hablando con mi padre en su estudio. Esa niña es un lastre, Ricardo. Con esas manos sucias y esas ideas de pueblo. Arruinará todo lo que hemos construido. La voz de mi abuelo en la carta era un bálsamo para esas viejas heridas. Tu madre está aterrorizada de que el mundo descubra que su jaula de oro está vacía. Tu arte, tu autenticidad, es un espejo que le devuelve un reflejo que no soporta. Te desprecian no por ser débil, sino porque, en el fondo, temen que seas la más fuerte de todos. Leí la última frase de la primera página, y un sollozo se me escapó, uno que había contenido por años. Tu padre y tu hermano están ciegos por el miedo y la ambición. Creen que el valor se mide en acciones y edificios. Yo cometí ese error durante gran parte de mi vida. Tú, mi niña, tú eres mi oportunidad de corregir el rumbo, de devolverle a esta familia su verdadero norte. Eres la única que sabe que el verdadero valor, la verdadera belleza, el verdadero legado, nace del barro. Doblé la página, mis lágrimas manchando la tinta. La herida de la humillación pública todavía palpitaba, pero debajo de ella, una nueva semilla comenzaba a germinar. No era solo una herencia. Era una vindicación. Y apenas estaba comenzando a entender su alcance. Pasé a la siguiente página, y el mundo que conocía se desmoronó para ser reemplazado por otro, uno que mi abuelo había construido en secreto, ladrillo por ladrillo, justo debajo de las narices de mi familia. La carta detallaba, con la precisión de un estratega militar, la creación de una entidad completamente separada del conglomerado familiar, la Fundación Corazón Artesano. No era una pequeña organización benéfica. Era un imperio silencioso. Mi abuelo había pasado la última década desviando discretamente fondos, reinvirtiendo ganancias de negocios personales y adquiriendo activos a través de ella. Yo, Ximena Garza, era nombrada en el acta constitutiva como la única heredera y presidenta vitalicia. Mis ojos recorrían la lista, incrédulos. La fundación era dueña de un taller de alfarería y oficios de última generación en el corazón de la ciudad de Oaxaca, equipado con todo lo que yo había soñado alguna vez. Una galería de arte de 3 pisos en una esquina privilegiada de la colonia Roma, en la Ciudad de México, un espacio que yo había admirado desde lejos 1000 veces. Un fondo de inversión multimillonario, gestionado por un equipo de Zúrich, destinado a preservar, promover e innovar la artesanía mexicana a nivel global. Y el golpe maestro, la joya de la corona, un paquete del 12% de acciones preferentes de Garza Global. Mi abuelo las había ido recomprando pacientemente en el mercado a lo largo de los años a través de intermediarios. No eran suficientes para tomar el control, pero la carta explicaba que, según los estatutos de la empresa que él mismo redactó décadas atrás, ese tipo de acciones me otorgaban un poder de veto sobre cualquier decisión estratégica que implicara fusiones, adquisiciones o cambios en la junta directiva. Me recargué en la silla, sintiendo que me faltaba el aire. No me había dejado un salvavidas. Me había dejado un acorazado. Pero el verdadero genio de su plan no estaba solo en los activos, sino en las personas que había elegido para protegerlo. La carta continuaba, presentándome a mis aliadas, mis guardianas. No estarás sola en esto, Ximena, escribió. He puesto a 2 mujeres extraordinarias en tu camino. Son las guardianas de este legado, y deberás ganarte su confianza. La primera era doña Elvira. Elvira es la memoria viviente de esta familia, explicaba la carta. Recuerda las verdades que otros han trabajado tanto por enterrar. Fue despedida por tu madre, pero yo me aseguré de que nunca le faltara nada. Ella fue mis ojos y mis oídos dentro de tu mundo. Búscala. Ella tiene la primera pieza del mapa que necesitarás, mis diarios personales.
La segunda guardiana era un nombre que nunca había escuchado, Isabel Serrano. Ah, Isabel, la caligrafía de mi abuelo parecía suavizarse en esta parte. Isabel es la guardiana de mi corazón y de mi verdadero testamento. Es la mujer que debería haber sido tu abuela. Nuestras familias nos separaron, pero nuestro amor por el arte y el uno por el otro nunca murió. Es la dueña de la Galería Serrano, una de las mujeres más respetadas y temidas en el mundo del arte mexicano. Es formidable, brillante y no tolera la estupidez. No te dará nada gratis. Deberás demostrarle que eres digna de la confianza que yo deposité en ti, que tienes la visión y la fuerza para llevar esta antorcha. Ella pondrá a prueba tu alma, Ximena. No la decepciones. Terminé de leer la carta y me quedé inmóvil, el pulso resonando en mis oídos. Esto era mucho más que dinero. Era un rompecabezas, una misión, un desafío. Mi abuelo no solo me había dado una fortuna, me había dado un propósito envuelto en un misterio, protegido por una red de lealtad que yo ni siquiera sabía que existía. El peso en mi bolsillo de repente se sentía increíblemente ligero. La verdadera carga, la verdadera oportunidad, estaba en esas páginas. Y mi primer paso era claro, tenía que encontrar a la mujer que guardaba los secretos de mi abuelo. Tenía que encontrar a Elvira. Salí de la notaría como si caminara en un sueño. El sol de la Ciudad de México me golpeó, brillante y ajeno a la revolución que acababa de estallar en mi interior. Ignoré las llamadas que ya empezaban a entrar en mi celular, sin duda de mi furiosa familia. Tenía una sola dirección en mi mente, una que la carta del abuelo había incluido, una pequeña calle en la colonia Santa María la Ribera. Encontré la casa, una construcción modesta pero cuidada, con macetas de geranios desbordando el balcón. Toqué el timbre, y casi al instante, la puerta se abrió. Allí estaba doña Elvira, más pequeña de lo que la recordaba, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y los mismos ojos oscuros y amables que me habían visto crecer. «Niña Ximena», dijo, y su voz se quebró. Me abrazó con una fuerza sorprendente, un abrazo que contenía años de afecto silencioso y lealtad inquebrantable. «Sabía que vendrías. Tu abuelo me lo dijo. Ella vendrá», me dijo. «Es lista y es fuerte». Nos sentamos en su pequeña sala, que olía a canela y a ropa limpia. Sin que yo se lo pidiera, me trajo una taza de café de olla, tal como me gustaba de niña. Y luego, de un baúl de cedro que ocupaba un lugar de honor en la habitación, sacó una caja de madera. «Él me los dio para que los guardara hace un año», dijo, entregándome la caja. Dijo que eran demasiado importantes para dejarlos en esa casa, donde la gente solo lee los estados de cuenta. Dijo que aquí dentro estaba su verdadera confesión. Esa noche, en la soledad de mi pequeño apartamento taller, con el olor a arcilla húmeda a mi alrededor, abrí la caja. Dentro había una docena de diarios de cuero, llenos de la caligrafía de mi abuelo. Comencé a leer, y no me detuve en días. No fue una lectura pasiva. Fue una excavación arqueológica en el alma de un hombre que creía conocer. Descubrí a un joven Alejandro Garza que soñaba con ser pintor en París, cuyos bocetos fueron quemados por su propio padre, mi bisabuelo, un industrial severo que consideraba el arte una debilidad. Leí su dolor al ver a su hijo, mi padre Ricardo, convertirse en una copia endurecida de ese mismo hombre, sacrificando todo por el negocio. Y luego, leí sobre mí. Mi abuelo había documentado mi vida con un detalle conmovedor. Estaba la descripción de la primera vasija que hice, torpe y encantadora, como ella. Estaba la transcripción de una conversación donde yo, con 10 años, le explicaba por qué el color azul del barro de Oaxaca era más triste y más bonito que otros azules. Y estaba la entrada, escrita con una tinta negra y furiosa, la noche después de que Mateo presentara mi idea como suya. El robo. Ha sucedido. Mateo, con la arrogancia de un conquistador,
ha plantado su bandera en la tierra de su hermana. Y Ricardo, mi hijo, está ciego. Celebra al ladrón y desprecia a la creadora. Esta familia está enferma. La enfermedad del poder y el dinero ha podrido las raíces. Debo actuar. Debo construir un arca para Ximena. Un lugar seguro para su espíritu, lejos de este diluvio de mediocridad. Los diarios eran un laberinto de recuerdos y estrategias. A veces, tenía que detenerme, abrumada. Levantaba el teléfono y marcaba el número de Elvira. Elvira, ¿a qué se refiere el abuelo con «el día que el horno se rajó?» le pregunté una tarde, con la voz ronca de tanto leer. Y Elvira, al otro lado de la línea, me contaba la historia. Ah, sí. Fue un desastre. Un pedido entero se arruinó. Tu padre quería demoler el horno. Pero tu abuelo dijo que no. Dijo, las grietas nos enseñan por dónde entra la luz. Pasó una semana reparándolo él mismo. Dijo que era la pieza más importante que había construido. Cada llamada, cada historia de Elvira, daba color y textura a las palabras de mi abuelo. Ella era el hilo emocional que unía las perlas de sus escritos. Poco a poco, el mosaico de su plan se fue completando en mi mente. No era solo una herencia, era la obra maestra de su vida. Un plan meticuloso, nacido del amor y el arrepentimiento, diseñado para desmantelar un sistema tóxico y poner el poder en las únicas manos que él creía capaces de usarlo para crear, no para destruir. Ya no era una víctima confundida. Era una detective, la depositaria de una verdad secreta. Y ahora entendía que mi abuelo no me había dejado solo un mapa, sino también una brújula moral. El siguiente paso no era solo un destino geográfico. Era una prueba de identidad. La última página del último diario no contenía una despedida sentimental, sino un desafío, un acertijo final que hacía que todo lo anterior pareciera un simple preludio. Mi querida Ximena, escribió el abuelo, te he dado las herramientas, el conocimiento y los aliados. Pero el corazón de tu legado, tu verdadero santuario, debes reclamarlo tú misma. La llave de ese lugar no es de metal. Nació en 1998 y su alma es la tierra roja que canta bajo el sol de la tarde. El taller solo se abrirá a la mano que conoce el secreto del fuego paciente. Me quedé mirando la página, mi mente trabajando a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas flotaban a mi alrededor. 1998, el año de acuñación del peso que llevaba en el bolsillo. El año de mi primer viaje a Oaxaca con él, cuando tenía 8 años. El peso no era la llave, era un recordatorio, un marcador en el tiempo. La tierra roja que canta bajo el sol de la tarde. Cerré los ojos e inhalé, casi podía olerlo. Como alfarera, esa frase no era poesía, era una descripción técnica. Cerca del pequeño pueblo que visitamos, había una veta de arcilla caolinítica, rica en óxido de hierro, famosa entre los artesanos locales. Cuando se secaba bajo el sol de la tarde, las partículas se contraían a un ritmo tan particular que emitían un sonido casi imperceptible, un zumbido agudo, un canto. Era una arcilla difícil de trabajar, pero producía la cerámica más resistente y hermosa. El secreto del fuego paciente. Esto no se refería a la paciencia en general. Era una técnica de cocción específica de la región, un método ancestral para hornos de ladrillo de un solo tiro, donde el aumento de la temperatura debe ser increíblemente lento y controlado para evitar que la arcilla roja se agriete. Y finalmente, la mano que conoce. No se trataba de una huella digital. Se trataba del conocimiento tácito, la memoria muscular de un artesano. Compré un boleto de autobús a Oaxaca esa misma noche. No le dije a nadie a dónde iba. Era un peregrinaje que debía hacer sola. Llegué al pueblo, un lugar suspendido en el tiempo, y caminé por las afueras hasta que encontré lo que buscaba, un pequeño edificio de adobe con un gran horno de ladrillo al lado,
exactamente como mi abuelo lo había descrito en una de sus primeras cartas a Isabel. Estaba abandonado, pero no en ruinas. Alguien lo había estado manteniendo. La puerta del taller estaba cerrada con un candado moderno que abrí con una de las llaves que Elvira me había dado. Pero la puerta del gran horno de ladrillo, el corazón del lugar, no tenía cerradura. Solo una pequeña apertura circular de cerámica incrustada en la puerta de hierro, justo a la altura del pecho. Parecía una simple decoración. Pero yo sabía lo que era. Era una cerradura de vacío, una reliquia de ingenio zapoteca. Fui al arroyo cercano y encontré la veta de arcilla roja. Tomé un puñado. La sensación en mis manos era familiar, como el apretón de manos de un viejo amigo. Regresé al horno y me senté frente a él. Con una concentración total, empecé a trabajar la arcilla. Tenía que tener la consistencia perfecta, ni muy húmeda ni muy seca. Y entonces, saqué de mi bolso la vieja esteca de madera que mi abuelo me regaló en su última visita. La herramienta encajaba en mi mano como si hubiera nacido allí. Usando la esteca, moldeé la arcilla en un disco plano, del tamaño exacto de la apertura. En la superficie del disco, grabé el símbolo del sol, mi marca, la marca de mi abuelo. Era un gesto instintivo, una firma. Con cuidado, introduje el disco de arcilla en la apertura. Encajaba a la perfección. Luego, me incliné y soplé a través de un pequeño orificio oculto en el borde de la cerradura. El aire, forzado a través de un canal interno, creó un vacío que tiró de un pestillo de madera en el interior. Escuché un clac sordo y profundo. La pesada puerta de hierro del horno se movió 1 centímetro. La abrí. El interior estaba oscuro y olía a ceniza fría y a tiempo. En el centro, sobre un pedestal de ladrillo, había una caja de metal. Dentro no había joyas ni lingotes de oro. Había algo mucho más valioso. Estaban las escrituras del taller y la galería a mi nombre, un portafolio de inversiones detallado, y una sola hoja de papel doblada. Era una carta de Isabel Serrano. Si has abierto esto, Alejandro tenía razón sobre ti. Eres la heredera que él esperaba. Bienvenida, Ximena. El trabajo apenas comienza. Te espero en la Ciudad de México. Había pasado la prueba. No con ingenio ni con fuerza, sino con mi identidad. Había abierto la puerta con lo que era, con el conocimiento que llevaba en mis manos y en mi corazón. El santuario era mío. 2 días después, entré en la Galería Serrano en la colonia Roma. El espacio era todo lo que yo no era, blanco, impecable, minimalista y silenciosamente caro. Obras de Tamayo y Toledo colgaban de las paredes, observándome con una autoridad silenciosa. Una asistente me guió a una oficina en el último piso con una vista panorámica del Parque México. Isabel Serrano estaba de pie junto a la ventana, una figura alta y delgada vestida de lino negro. Tendría unos 70 años, pero se movía con la gracia de una bailarina. Su cabello plateado estaba cortado en un bob impecable, y sus ojos oscuros, enmarcados por arrugas finas, me evaluaron con una intensidad que me hizo sentir completamente transparente. No hubo un saludo cálido. No hubo un abrazo. Me señaló una silla frente a su escritorio de acero y vidrio. Alejandro era un genio para los negocios y un romántico incurable, dijo, su voz era grave y melodiosa. A veces, esas 2 cualidades lo metían en problemas. Este plan suyo, esta ópera de la herencia, es la cosa más romántica y peligrosa que ha hecho jamás. Así que dime, Ximena Garza, ¿quién eres tú en esta ópera? ¿La heroína trágica, la damisela en apuros, o la soprano que va a quemar el teatro? La pregunta me tomó por sorpresa. Era una prueba, directa y sin concesiones. Respiré hondo, recordando las noches en vela leyendo los diarios de mi abuelo y mi propia lucha en los últimos años.
Saqué de mi bolso no solo los papeles de la fundación, sino también mi viejo cuaderno de notas, el que contenía mi plan de negocios original para Corazón de Tierra. Estaba desgastado, con manchas de café y arcilla. Lo puse sobre su escritorio. No soy ninguna de esas, señora Serrano. Soy la arquitecta original del edificio que otros intentaron construir sin los planos correctos. Se inclinó y miró mi cuaderno. Pasó las páginas lentamente, sus ojos agudos absorbiendo mis bocetos, mis proyecciones financieras escritas a mano, mis notas sobre las historias de los artesanos. Así que esta es la famosa idea que tu hermano te robó, dijo, sin levantar la vista. Él robó el concepto, respondí. Pero no pudo robar el alma, porque nunca la entendió. Él vio un producto. Yo veo un puente. Isabel levantó la vista, y por primera vez, vi un destello de algo más allá de la evaluación. Respeto. ¿Y qué quieres hacer ahora, Ximena? ¿Quieres venganza? Puedo ayudarte. Podemos desatar a los abogados, crear un escándalo mediático. Podemos destruir a tu padre y a tu hermano en una semana. Negué con la cabeza. La idea de una venganza destructiva me pareció vacía, un eco del mismo comportamiento que despreciaba en mi familia. La venganza es un final. Yo estoy interesada en un principio, dije. Quiero construir lo que está en ese cuaderno. Quiero crear una empresa que demuestre que la ética y la estética no son mutuamente excluyentes. Quiero que el éxito de esta fundación sea tan grande, tan innegable, que haga que el imperio de mi padre parezca irrelevante, un fósil de una era pasada. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. No quiero destruirlos. Quiero hacerlos obsoletos. Y quiero reclamar públicamente la narrativa que me fue robada. Isabel Serrano se recargó en su silla y una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Fue como ver el amanecer. Ahí estás, dijo en voz baja. Eres la hija de su alma, sin duda alguna. Alejandro estaría tan orgulloso. En ese momento, la dinámica cambió. Dejamos de ser extrañas para convertirnos en conspiradoras, en aliadas. Durante las siguientes semanas, su oficina se convirtió en nuestro cuartel general. Isabel era una mentora brillante. Me enseñó a leer balances financieros con la misma agudeza con la que yo leía la composición de un esmalte. Yo, a mi vez, le aporté una visión fresca, una conexión auténtica con el mundo que ella buscaba preservar. Nuestro plan tomó forma. No sería una simple fiesta de inauguración. Sería un golpe estratégico, una obra de teatro en 3 actos ejecutada con precisión quirúrgica. Enviamos invitaciones impresas a mano en papel de amate, no solo a la élite del arte, sino también a los tiburones del mundo financiero, a los periodistas de las secciones de negocios de los periódicos más importantes, y por supuesto, a toda la familia Garza. Filtramos rumores a la prensa sobre una reestructuración sorprendente en el futuro de Garza Global. Mi familia confirmó su asistencia. Lucas, mi primo, me dijo que iban, para asegurarse de que no hicieras el ridículo y dañaras el apellido. Sonreí para mis adentros. No iban a supervisar un ridículo. Iban a protagonizarlo. La noche de la inauguración, la Galería Corazón de Tierra vibraba con una energía eléctrica. El espacio de 3 pisos era una obra de arte en sí mismo, una fusión de concreto pulido, vigas de madera vieja y paredes blancas que hacían que las obras expuestas respiraran. Y las obras eran magníficas. Mis mejores piezas estaban allí, pero compartían el protagonismo con los textiles deslumbrantes de tejedoras de Chiapas, los alebrijes fantásticos de artesanos de Oaxaca y la cerámica intrincada de Puebla. Era un tapiz viviente de la creatividad de México. La élite de la ciudad estaba presente. Vi a coleccionistas de arte conversando con banqueros, a críticos de renombre charlando con jóvenes artistas que habíamos becado. El murmullo era de admiración,
y sobre todo, de curiosidad. En el centro de la sala principal, en el lugar de honor, había un pedestal de mármol negro. Sobre él, dentro de una urna de cristal iluminada por un solo haz de luz, descansaba un objeto, un peso mexicano, pulido y brillante. La pequeña placa de latón debajo decía, el legado de Ximena Garza. Valor, incalculable. La gente se arremolinaba a su alrededor, susurrando, tratando de descifrar el enigma. Mi familia llegó tarde, como era su costumbre, esperando hacer una entrada triunfal. Pero en lugar de eso, se detuvieron en seco en la entrada, visiblemente desconcertados. Esperaban una exposición amateur, un pasatiempo glorificado. Lo que encontraron fue un evento de primer nivel, un centro de poder al que claramente no habían sido invitados a presidir. Mi padre frunció el ceño, mi madre apretó su bolso de cocodrilo con nudillos blancos. Mateo fue el primero en recuperar la compostura. Se abrió paso entre la multitud y se dirigió hacia mí, con su sonrisa de superioridad firmemente en su lugar, aunque un poco forzada. Vaya, vaya, hermanita. Tengo que admitirlo, es impresionante, dijo, mirando a su alrededor. ¿Qué estafa montaste para pagar todo esto? ¿Le vendiste tu alma a algún viejo rico? Le sonreí, una sonrisa tranquila y serena. Algo así, Mateo. Se la vendía a un viejo rico con un excelente gusto y un gran sentido de la justicia poética. Justo en ese momento, Isabel Serrano subió a un pequeño estrado y golpeó suavemente una copa con una cuchara. El murmullo se apagó. Buenas noches a todos, comenzó, su voz proyectándose sin esfuerzo. Gracias por acompañarnos en la inauguración de la Galería Corazón de Tierra y en la presentación de la fundación del mismo nombre. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron los míos. Esta noche celebramos a los artistas cuyo trabajo ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Y celebramos a la visionaria detrás de todo esto, la fundadora y presidenta de la fundación, la señorita Ximena Garza. Hubo un aplauso cortés pero confundido. Vi a mi padre intercambiar una mirada furiosa con mi madre. Entonces, Isabel dijo, y ahora, para hablar del futuro financiero y estructural de este nuevo y emocionante capítulo, le cedo la palabra al licenciado Morales. El notario subió al estrado, con un portafolio en la mano. La atmósfera cambió instantáneamente. La presencia de un notario en una inauguración de arte significaba negocios serios. Gracias, señora Serrano, dijo Morales. Como albacea del patrimonio privado de don Alejandro Garza, estoy aquí para formalizar y hacer pública una transferencia de activos. La Fundación Corazón Artesano, presidida por la señorita Ximena Garza, es ahora la beneficiaria de un fondo de inversión privado y, más pertinentemente para algunos de los presentes, la propietaria de un paquete del 12% de acciones preferentes de Garza Global, con pleno poder de veto sobre la junta directiva. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a mi padre dar un paso hacia atrás, como si lo hubieran golpeado. El color desapareció del rostro de mi madre. Mateo se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Pero yo no había terminado. Subí al estrado junto al notario. Gracias, licenciado, dije, mi voz clara y fuerte. Y como mi primer acto como miembro con poder en la empresa que lleva mi apellido, me gustaría hacer una aclaración sobre la propiedad intelectual. En una pantalla gigante detrás de mí, aparecieron dos documentos lado a lado. A la izquierda, una página escaneada de mi cuaderno, con el logo de Corazón de Tierra y mis planes, fechada hace 8 años. A la derecha, la primera diapositiva de la presentación, Legado Moderno, de Mateo. Las similitudes eran descaradas, insultantes. Durante años, he visto cómo se celebraba una visión que nació en mis manos, mientras a mí se me relegaba a las sombras, dije, mirando directamente a mi hermano. Esta noche, la sombra se acaba. Reclamo mi historia. Reclamo mi trabajo.
Reclamo mi nombre. El silencio en la sala era atronador. Los flashes de las cámaras explotaban. Mi familia estaba atrapada en el centro de la tormenta, expuesta, desnuda bajo la luz cruda de la verdad. El peso en su urna de cristal parecía reírse de ellos. Su valor no era de un peso. Era el precio de su arrogancia. Y yo, finalmente, les estaba pasando la factura. Se fueron sin decir una palabra. No hubo un enfrentamiento, ni gritos, ni acusaciones. Simplemente se dieron la vuelta y caminaron a través de la multitud, que se apartaba para dejarlos pasar como si fueran portadores de una plaga. La humillación era un manto invisible pero pesado que los cubría. Vi en sus espaldas la derrota más absoluta, una que el dinero no podía mitigar. Al día siguiente, el escándalo estalló. No en las páginas de sociales, sino en las de finanzas. Relevo de poder en Garza Global, la heredera secreta que cambió el juego, acusaciones de plagio hunden al joven CEO. Las acciones de la empresa cayeron en picado. La junta directiva, en pánico, forzó a Mateo a tomar una licencia indefinida. El imperio que mi padre había pasado su vida protegiendo, se tambaleaba sobre sus cimientos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de trabajo. Con Isabel a mi lado, comenzamos a implementar la verdadera misión de la fundación. Lanzamos programas de becas, firmamos acuerdos de comercio justo con cooperativas de artesanos y empezamos a planificar nuestra primera exposición internacional. Estaba tan inmersa en construir el futuro que apenas tuve tiempo de pensar en el pasado. Una tarde, unas semanas después, estaba en mi taller de Oaxaca. La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, llenando el espacio de un resplandor cálido. Mis manos, como siempre, estaban cubiertas de arcilla. Escuché que alguien entraba. Era mi padre. Se veía 10 años más viejo. El traje impecable había sido reemplazado por unos pantalones sencillos y una camisa arrugada. Había perdido peso. La arrogancia de granito había sido erosionada, dejando al descubierto algo frágil y cansado. Se quedó de pie en la entrada, observándome trabajar en el torno. No dijo nada durante varios minutos. El único sonido era el suave zumbido de la rueda y el roce de mis manos sobre el barro. Ese torno, dijo finalmente, su voz era un susurro ronco. Tu abuelo lo compró cuando yo tenía 15 años. Yo quería ser arquitecto. Pasaba horas aquí, no con barro, sino con maquetas. Dibujaba edificios, puentes, soñaba con construir. Dejé de pedalear. El torno se detuvo lentamente. Mi padre, tu bisabuelo, un día entró aquí. Miró mis maquetas, una por una. Luego, las barrió de la mesa con el brazo y las aplastó en el suelo. Los Garza construimos empresas, no casitas de juguete, me dijo. Nunca volverás a perder el tiempo con esto. Mi padre tragó saliva, sus ojos fijos en un punto lejano en la pared. Y no lo hice. Enterré esa parte de mí tan profundamente que olvidé que existía. Hasta que te vi a ti. Vi el mismo fuego, la misma pasión. Y me aterrorizó. Me miró por primera vez, y en sus ojos no vi ira, sino un abismo de arrepentimiento. Vi el fantasma de tu bisabuelo en ti, y en mi terror de que sufrieras lo que yo sufrí, me convertí en él. Intenté matar tu sueño para salvarte de la decepción. Fracasé 2 veces, Ximena. Fracasé como hijo, y fracasé como padre. No hubo una disculpa directa, pero fue la confesión más honesta que jamás le había escuchado. El odio que había sentido por él durante tanto tiempo se disolvió, no en perdón, sino en una comprensión vasta y triste. Vi a un hombre roto, atrapado en un ciclo de dolor que no supo cómo detener. Volví a poner mis manos en la arcilla. Yo no puedo sanar tus heridas, papá, le dije en voz baja. Nadie puede.
Pero puedo prometerte esto. Lo miré, y él sostuvo mi mirada. Este ciclo de miedo muere aquí. Conmigo. Mi legado será de creación, no de destrucción. Él asintió lentamente y, sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Un año después. La Fundación Corazón Artesano era un éxito rotundo. La galería era un referente cultural. Y yo, pasaba la mayor parte de mi tiempo donde era más feliz, en el taller de Oaxaca, ahora lleno de jóvenes becarios. Una tarde, una chica de 16 años, con el mismo fuego en los ojos que mi padre había temido, se me acercó. Maestra Ximena, dijo tímidamente, ¿cómo le hace para no tener miedo? Miedo de que no sea suficiente, de que la gente no entienda su trabajo. Detuve mi torno. Limpié mis manos en mi delantal. Miré a la joven, y a través de ella, a la niña que yo fui. Le sonreí. Nunca dejes que el ruido de las opiniones de otros silencie la voz de tus manos, le dije. Tu verdad no se piensa. Se crea. Y mientras veía cómo volvía a su trabajo, con una nueva determinación en el rostro, lo entendí. Mi abuelo no me había dejado un imperio de dinero. Me había dejado algo infinitamente más valioso, la oportunidad de construir un mundo donde un peso pudiera ser el comienzo de todo, y donde el verdadero valor, siempre, naciera del corazón y del barro.